idea de constitución, como vimos y como venimos viendo, nace en un momento histórico determinado y al calor de lo que denominamos las tres grandes revoluciones burguesas. Y esas tres grandes revoluciones burguesas se dan en Inglaterra, se dan en Estados Unidos y se dan en Francia. En Inglaterra observamos la definitiva consolidación del Parlamento como un poder autónomo del monarca y que le hace en ciertos temas un contrapeso al monarca. Este proceso inglés que demoró 400 años en consolidarse, 400 años, desde mediados del 1200 a mediados del 1600, fines de 1600, este proceso histórico inglés da como resultante esta idea de que el monarca no puede hacer lo que quiere y se consolida un órgano a la par del monarca en muchos temas, que es a quien el monarca debe consultar si quiere poner en marcha determinadas acciones. Por ejemplo, cobrar impuestos o crear impuestos. Esta idea de parlamento como modelo de poder en oposición al monarca nos va a dar mucha letra después de esto. Del análisis de esto, los franceses elaboran toda la teoría de la división de poderes, viendo qué hacían los ingleses, ¿sí? Teorizando sobre lo que hacían los ingleses. Después tenemos la Revolución Norteamericana, que es una revolución y es una declaración de independencia también, y que muestra esta idea de organizarte por medio de un papel escrito, donde metés normas jurídicas para organizarte. Y esta es la idea de constitución. Yo estoy diciendo que los norteamericanos inventaron la idea de constitución, no. Es más, nosotros podemos desde Aristóteles encontrar la idea de constitución. De hecho, la obra La Constitución de Atenas es una obra atribuida a Aristóteles, ¿sí? Entonces, tenemos ya desde antes, pero sí con esta idea de organizar el poder, organizar las relaciones de poder bajo la lógica de dividirlo para evitar un poder absoluto o un poder que avasalla los derechos. Y acá viene el tercer elemento de la mano de la tercera revolución, que es la francesa, esto de carta de derechos. Carta de derechos reconocidos por los gobernantes. Este primer proceso del constitucionalismo lo solemos denominar constitucionalismo clásico, ¿sí? Está asociado a la idea de contrato social. Habrán escuchado en teoría política esta idea de contrato social y estado de naturaleza y la idea de acuerdo entre iguales para salir de ese estado de naturaleza, como primer punto. Habrán escuchado también la idea de estas ideas racionalistas e iluministas, la posibilidad de organizar racionalmente a través de la voluntad humana tendiente a un fin determinado. La posibilidad de comprender en una norma todas las situaciones posibles, muy asociado a la idea de códigos, ¿no? ¿Qué es un código? Bueno, un código busca regular cada aspecto de la vida humana, como si fuera posible, abarcar en un código, por más grande que sea, cada aspecto de la vida humana. Bueno, pero la idea de código y la idea de ley que está atrás de todo esto se nutre de estos conceptos, ¿sí? Todo dentro de la ley regulando todo. El juez, mero aplicador de la ley, casi como si fuera una máquina. Todo esto está atrás. Y también está atrás el liberalismo político, en sus distintas vertientes. Básicamente, esta idea de la libertad como valor supremo, esta idea de la libertad individual como valor fundante a proteger. Por supuesto, no era monolítico ni mucho menos, y dentro del propio constitucionalismo clásico hay autores que muestran tres grandes corrientes, una corriente conservadora, una liberal y una más radicalizada a favor de la idea de autogobierno colectivo. Por eso se habla de la corriente conservadora, la corriente liberal y la corriente liberal.
con muchos vasos comunicantes entre las mismas y ninguna absolutamente pura, ¿sí? Esta idea del constitucionalismo clásico, liberal, nos mostraba un modelo de derecho en donde la función central del Estado era básicamente reponerlo cuando era violado. Bajo esta lógica, cuando estudiemos libertad de expresión, la idea de libertad de expresión centralmente hace a la no interferencia de otros en mi expresión y a la posibilidad de que el Estado aparezca si alguien me frena esa posibilidad de libertad de expresión. Otro modelo o otro derecho muy importante dentro de esta época es la libre circulación. Pero la libre circulación era entendida básicamente no como la posibilidad de moverme, sino como la prohibición a que me cercenen la capacidad de moverme. ¿Ven la diferencia? El núcleo estructural de estos derechos en esta primera etapa era básicamente, los individuos lo gozan, hay que reponerlo cuando otros individuos o el propio Estado lo cercenan. ¿Sí? Propiedad. El derecho de propiedad, bien. Hay que protegerlo. ¿De qué? De otros que pretendan lesionarlo, que pretendan violarlo. ¿Está? Libertad de trabajo. La posibilidad de que cualquiera trabaje donde quiera. ¿Sí? Y la posibilidad, dentro de todo esto, de la libertad contractual. Yo voy libremente al mercado y con esta libertad concurro en el mercado, intercambio bienes y mercancías sin que nadie se meta más que el otro que pretende comprarme o venderme mercancías. Esta primera idea de derecho habla mucho de la idea de libertad como no interferencia. ¿Sí? Y el rol del Estado es un rol básicamente gendarme. Si alguien interfiere en el goce de mi libertad, el Estado está ahí para intentar restablecer este ejercicio de la libertad. Indudablemente, es una concepción que enseguida, a poco de andar, empezó a parecer bastante insuficiente para responder a otros fenómenos. Si realmente te interesa la libertad, parecería que es necesario algo más que la mera no interferencia. En la segunda categoría o la segunda oleada de derechos aparecen con los derechos económicos, sociales y culturales. Y básicamente a favor o de la mano de las luchas obreras. Esto de que yo iba libremente al mercado laboral y en una situación de igualdad intercambiaba mi fuerza de trabajo por una remuneración, podía estar muy bien en los papeles, pero en la realidad no era así. En la realidad lo que ocurría era que cuando yo iba a ese mercado laboral a entregar mi fuerza de trabajo, éramos tantos en mi situación y tan desequilibrada la situación entre los muchos y los dueños del capital, que existía una malventa de mi fuerza de trabajo. ¿Sí? Era una mercancía que se pagaba de forma muy baja. Casi podríamos decir que era un intercambio a los efectos de la mera supervivencia del que entregaba como único bien su fuerza de trabajo porque no tenía otra cosa. Esta sociedad absolutamente desigual entró en enormes crisis, revoluciones, guerras también, levantamientos, luchas, diferentes tipos de movimientos. No es la idea sintetizarlos acá. Lo que sí empieza a quedar claro es que resultaba insuficiente la idea de libertad como no interferencia. Era necesario otro tipo de
idea de libertad. Libertad como potencia, libertad como garantía de que pueda hacer, libertad como no dominación. Esta idea de libertad como no dominación siempre estuvo presente y renace fuertemente al calor de esta segunda etapa del constitucionalismo. En esta segunda etapa vemos aparecer otro rol del Estado, un Estado interventor, un Estado con otro tipo de funciones, en donde ya no era meramente un gendarme. Además de evitar que se viole, además de no hacer, necesitábamos un Estado que haga y un Estado que dé. Si realmente nos importaba la libertad y si realmente nos importaba la igualdad, la imposibilidad de potencia te hace menos libre. El derecho, entonces, ya no solo es una facultad que debe ser preservada de las violaciones. El derecho también aparece con esta idea de necesidad de satisfacer, necesidad de concretizarlo, necesidad de dar los elementos necesarios para que el derecho pueda llevarse a término si los agentes quieren hacerlo. Esta nueva este complemento de la idea de derechos es propio, como dije, del constitucionalismo social. Ya no es suficiente que el Estado lo restablezca cuando es violado. Es necesario que el Estado también garantice la aparición del derecho cuando no está, ¿sí? Cuando no existe o cuando no es gozado por los sujetos. Y esta idea de constitucionalismo social, si ustedes van al imaginario colectivo, siempre aparece como nuevos derechos sociales. Y yo me atrevo a decir que es algo más. Además de los nuevos derechos sociales, esta idea de constitucionalismo social rompe, reformula, o en términos de ahora que están tan modernos, resignifica los viejos derechos liberales clásicos. Libertad de expresión importa no solamente que no te prohíban hablar, sino que también va a aparecer esta idea de que hay que garantizar la pluralidad de voces. Derecho de propiedad ya no es solamente la posibilidad de que te la restituyan si el Estado o los particulares la violen, sino que también es la posibilidad del acceso a la propiedad, ¿sí? De que haya alguna vía de acceso a la propiedad. Entonces, cada derecho que los podemos estudiar propiamente dentro del constitucionalismo clásico, gracias a esta introducción del constitucionalismo social, también va a robustecerse, ¿no? A tomar vitaminas, a hacerse más ancho por el constitucionalismo social. La igualdad, o con la igualdad va a pasar esto. La igualdad arranca bajo la idea de no nos discrimines, no nos trates distinto. La idea de igualdad es muy fuerte en el constitucionalismo liberal, muy fuerte. En el liberalismo la idea de igualdad es un concepto que está a la par de la idea de libertad. Esto de tratemos a todos por igual, no hay preferencias por nacimientos, por cuna, por sangre, ¿sí? No hay títulos de nobleza. Este concepto de igualdad se nutre con el constitucionalismo social de la idea de igualdad como no sometimiento. Es verdad, no me discrimines, pero guarda que si tratás igual a los que están muy desequilibrados en una relación jurídica, más que fomentar la igualdad, estás fomentando la desigualdad. O lo que es lo mismo, si te interesa la igualdad, no solo prestes atención a el momento en que se arma la relación jurídica, sino que también evalúa
de dónde viene cada uno y con qué recursos viene cada uno a esa situación jurídica. Un trato igual en situaciones de brutales desequilibrios reproduce los brutales desequilibrios y no iguala. Entonces, este liberalismo también empieza a ser un liberalismo igualitario, un liberalismo preocupado por la igualdad real de oportunidades y de trato. Todo este conjunto, a veces que parece antagónico, nutre la idea de derechos.